Pues estamos en la lección número 9 de, de esta serie que nosotros estamos estudiando de lo que es la nueva vida en Cristo, el nuevo estilo de vida en Cristo. Y por eso siempre tenemos que ver cuál es nuestra identidad. Yo soy un ser espiritual. Yo fui creada a imagen de Dios. Estaba estudiando ahorita, viendo la palabra, y entonces le pedían a cada uno de los hermanos que estaban en la iglesia que leyera la versión que ellos tenían de Génesis 1:26. Y cada uno la leyó. Y hubo una versión que decía, y dijo Dios, hagamos al hombre como uno de nosotros. Hagamos al hombre como uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos la certeza de que Dios, este Dios trino, nos creó a imagen y semejanza de ellos, o sea, fuimos creados a imagen y semejanza de la Trinidad, que Dios es espíritu, el Dios trino es espíritu, pero además nos creó para estar con Él y para disfrutar de Él. Y el ser espiritual, y desde ya les digo, el culto del próximo domingo está centrado, la introducción del mensaje es los tres hoy. ¿Por qué hablamos de los tres hoy? Porque la palabra de Dios es el manual de vida y contiene la vida en sí misma, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra, hermanos, no es leer la palabra así como que, ay, ¿qué me querrá decir hoy? Casi como que si esto es la Biblia, entonces como que fuera espejito, espejito mágico. ¿Quién es la más bella del reino? Y entonces abrimos el espejito mágico, que es la Biblia, a ver qué nos dice la Biblia. Así como que si fuera una cábala. No es así. Nosotros los hijos de Dios fuimos llamados y escogidos por Dios para conocerle a Él, para conocer al Dios Trino. Y al Dios Trino lo conocemos a través de la palabra. Por eso el Evangelio tiene un orden. Por eso nosotros hablamos del Evangelio ordenado. Un orden. Si en una casa no hay orden, yo no puedo encontrar nada. Aunque tenga cuatro, como siempre les hago el ejemplo de la tijera, porque la tijera es la que nunca aparece. Nunca aparece la bendita tijera en la casa. Tengo cuatro tijeras, pero si no hay puesto para la tijera, nosotros tenemos seis tijeras. ¿Qué hacemos nosotros con seis tijeras? Bueno, hasta que le encontramos una gaveta a las tijeras, porque no había forma ni manera. Esta es la gaveta de las tijeras. Entonces ahí está la tijera de cortar, porque aquí utilizan mucho una tijera para cortar carne. Hay otras tijeras para cortar el tocino, el bacon, como lo llaman, y así sucesivamente. Lo cierto es que todas las tijeras, sea para lo que sea, están en una sola gaveta, porque no hay forma, se pierde. Y así no hay forma de que el hombre, aún teniendo la Biblia, pueda disfrutar a Cristo, porque se pierde, se pierde. Y se pierde en el mismo deseo del hombre de conocer a Dios y de aprender de Dios y de conocer a Dios. Pero Dios lo conocemos a través de la palabra. Y a Dios nos comunicamos es a través de la oración. Con Dios nos comunicamos es a través de la oración. Y a Dios lo disfrutamos y lo damos a conocer como testigo es a través de la acción del Evangelio. Accionamos el Evangelio en nuestras vidas para que los demás lo vean, nos ven como testigos del Evangelio. Esto tiene que ser genuino, hermano. Esto tiene que ser como un clavo que atraviese nuestro corazón y que arda, que sea genuino, que sea verdad. Esta semana yo cumplí años el día lunes y hubo una persona que me escribió un mensaje y me decía, eh, felicito hoy a la mujer que ha descubierto el misterio de Cristo y es la mujer más feliz sobre la tierra. Ella cree que yo soy la mujer más feliz sobre la tierra. Yo no sé dónde están las demás, pero yo sí soy la más feliz. Yo sí soy la mujer más feliz sobre la tierra. No, pero que yo soy más feliz que tú. Yo no sé. No sé, no tenemos un felicidómetro para ver quién es más feliz. Pero la felicidad
es una sola, y esta es Cristo. Cristo. Por eso nosotros hablamos de solo Cristo. Y ese es el mensaje de domingo. ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué solo el reino de Dios? ¿Y por qué solo el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué solo? Porque con algo más entra Satanás. Y nosotros que tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos la oración como estilo de vida. Yo ahora soy la señora de Albarrán. Ah, sí, sí, yo ahora estoy casada. Ah, sí, sí, me casé con un señor de apellido Albarrán. Ah, ok. Entonces usted tiene una nueva vida de esposa. Sí, ahora soy una señora esposa. ¿Y cómo vivo bajo el mismo techo con este señor Albarrán? Ah, entonces tenemos que empezar a conocernos, empezar a amalgamarnos, empezar a entendernos, empezar a poner cada uno lo mejor de sí para poder alcanzar el objetivo para el cual se unieron en matrimonio. ¿Ven cómo es de sencillo entenderlo? Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Ahora yo soy una hija de Dios. Ahora Cristo me habita. Él es mi dueño. Ahora el Espíritu Santo me guía. El Espíritu Santo vive en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Todo eso, hermano, es para que den gracias y gracias y gracias y gracias y gracias. Esa es la mejor oración, la oración de agradecimiento. Pero como soy un ser espiritual, nos damos cuenta que no sabemos orar. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y precisamente por eso tenemos los discipulados de los viernes, porque es semana a semana escuchando la palabra y día a día poniendo la palabra en práctica, orando con la palabra, que nosotros podemos crecer espiritualmente. Y esa es la serie que estamos estudiando. Nueva vida. ¿Tengo nueva vida? Sí. Entonces tengo un nuevo estilo de vivir. Sí, sí, claro que sí. Nueva vida, nuevo vivir. Y le voy a pedir al hermano Alberto, antes de compartir la pantalla, le voy a pedir al hermano Alberto que por favor nos comparta la palabra de Lucas 18, del 1 al 8. ¿Está el hermano Alberto? Sí, estoy, Gracias, estoy pastora, buenas gracias, noches. hermano Alberto. Gracias, gracias. Recordemos esto, se lo he estado enseñando a los niños. Los cuatro evangelios paralelos es la parte, las porciones de la palabra que nos resumen lo que el Señor Jesucristo enseñó e hizo. Quiere decir que allí está la vida misma expuesta de Cristo como la buena noticia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiere decir que cuando le pido al hermano Alberto que nos comparta la palabra de Lucas, entendemos, ah, esto lo dijo el Señor Jesucristo, esto lo enseñó el Señor Jesús. Dice así la palabra. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
Es una pregunta. ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta. Viene la respuesta. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gracias, hermano Alberto. ¿Hallará fe en la tierra? Y el Señor Jesucristo nos habla, siempre nos habla de las cosas cotidianas y comunes para que lo podamos entender. En ese tiempo, pues, eh, está particularmente hablando de una señora. Imagínense una señora viejita que ella viene a un juez, que es el que tiene que tomar la decisión sobre un caso particular. Oiga, juez, pero es que esa señora me quitó la casa y mire que yo soy una pobre viejita y ella me engañó y no me pagó y ahora no se sale. Ay, juez, pero por favor decida que... Y viene la viejita y viene la viejita. Oh, dijo el juez, esta viejita ya me tiene hasta la coronilla ya. Sinceramente, yo ya sí, ya le voy a resolver ese caso, pues ya de verdad que me tiene agotado, me tiene cansado. Todos los días cuando yo llego ya está la vieja ahí. Uy, no. De eso está hablando. Algo natural que ocurre. Casi que el juez iba a buscar una puerta para entrar por la parte de atrás de la oficina para que la vieja no lo viera. Más o menos así. Es un juez injusto. ¿Qué significa injusto? No es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Y sin embargo el hijo del diablo dice, no, yo me voy a quitar esta vieja encima. Ahora dice, eso es un tipo que no es hijo de Dios. Ahora imagínense yo que soy su padre, yo que los escogí a ustedes a través de Cristo. No les voy a responder. La única forma que no les voy a responder es que lo que ustedes están pidiendo no sea bueno para ustedes, ni forme parte de mi plan para su vida, ni tenga nada que ver con el Evangelio. Si usted está pidiendo para otra cosa, dice el Señor, que le va a hacer daño a usted, ¿cómo el padre le va a dar a sus hijos, un padre le va a dar a sus hijos algo que le haga daño? ¿Cómo lo va a hacer? No lo hacemos, nosotros no hacemos. Bueno, ay, mamá, es que tengo mucha hambre, no sé qué, hazme un arrocito. Bueno, ahí está en la nevera un arroz. Ay, mamá, pues yo lo toco y está como duro. Así es que se tiene 8 días ahí ese arroz, pero no importa cómo te lo tiene hambre, pues. El que come, come lo que sea, come esta piedra. El que tiene hambre, come lo que sea. Nosotros no hacemos eso, porque le va a caer mal, le va a dar una barriguera, ¿verdad? Le va a caer mal al niño o a la niña. ¿Cómo Dios nos va a dar a nosotros algo que no sea para nuestro bien y el del Evangelio? Y por eso es que hablamos de la voluntad de Dios. Y por eso es que la palabra, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Saben que cuando busquen, cuando ustedes siguen leyendo Lucas 18, habla de que el que toca, sí, ¿quién es? Le abren la puerta a ver quién es. El que busca, encuentra. El que pide, ay, dame un vasito de agua. Le dan el vasito de agua. El que pide, se le dará. Hay allí una diligencia también de parte de nosotros, pero siempre en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. Vamos entonces a compartir, espero yo en el Señor, que mis hermanos hayan, hayan podido, que ustedes, mis hermanos, hayan podido, bendito Dios, que hayan podido revisar las porciones de la palabra de las que hablamos la semana pasada. La semana pasada no nos vimos, pero sí hablamos. Y el texto base del mensaje de la oración es una ciencia espiritual. El texto base es Jeremías 33:3. Clama a mí. El Señor está diciendo todos los días, oren sin desmayar. Hagan de la oración como su respirar, su estilo de vida, pero ¿cómo oro? Piensen en quiénes son ustedes. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Gracias, Señor, porque en Cristo me has hecho una hija de Dios. Gracias, Señor, porque estaba yo muerta en mis delitos y pecados y Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario.
Gracias a Dios porque yo no te pude escoger a ti, tú me escogiste a mí. Ya usted está orando. Y usted está fregando, siempre digo fregando los platos porque para mí cuando yo me pongo a fregar los platos, ¿no? Sé como, ya le doy ahí. Y miro por una ventana, mi fregadero queda al frente hacia una ventana y yo miro el cielo, veo los aves, miro los árboles, miro todo. Y ahí me acuerdo de las personas, y yo me acuerdo de ustedes, ahí yo me acuerdo de las personas, ahí el Señor me trae a las personas. Y yo oro por las personas. Cuando me acuerdo de la persona, ay, ¿qué será la vida de mi hermana Yuseri? Ay, ¿habrá comido hoy mi hermana Yuseri arepa con queso? No, ¿qué está pasando? Yo sí comí arepa con queso. De una vez en lo que Dios me la trae a la mente, bien, oro por mi hermana. Oro por mi hermana. Señor, llénala del poder de tu Santo Espíritu. Solamente tú sabes el plan que tienes para ella hoy. Guíala, Señor, por tu Santo Espíritu. Que ella pueda hoy disfrutar la bendición de Manuel. Dale espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de revelación de tu palabra. Y ahí, y de repente ya me fui a otra parte y ya estoy pensando en Paula. De repente estoy pensando en Paula. De repente estoy pensando en Carlos. De repente estoy pensando en Luis Alejandro. De repente estoy pensando. Porque yo siempre le digo a ustedes, yo comparto el evangelio con muchas personas que ustedes no conocen. Que no ha llegado el tiempo para que ellos estén en la iglesia. Pero muchas personas. Y cuando yo pienso en una persona, no voy a poner a pensar, ay, pero ¿quién sabe en qué andará? ¿Por qué? No, 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 no. La palabra, la palabra, la palabra. Porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y sabes qué? Ya el Señor nos está enseñando a nosotros estas cosas grandes y ocultas que ellos no conocían, que Jeremías no las conocía. Y es que tenemos un Dios que trasciende el tiempo y el espacio y que tenemos un método que Dios nos dio, que es Cristo. Cristo es el método de Dios para salvación a la humanidad y entonces Cristo, nosotros en Cristo, por Cristo y en Cristo nosotros tenemos el reino de los cielos abiertos. Entonces, Señor, como sabe que nosotros somos personas de oración, el Señor nos usa a nosotros como personas de oración que somos. Y la semana pasada, fíjense ustedes que yo resalté Juan 14, del 13 al 14, porque nosotros aquí quedamos. Nosotros aquí quedamos. Juan 14, del 13 al 14, que inclusive yo les decía a ustedes, lean desde el 12, se los decía el viernes, y vamos a leerlo. Juan 14, del 13 al 14, nos está hablando de qué es Juan 14. Juan 14 comienza diciendo, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Juan 14 nos está hablando del Cristo que no ha ido a la cruz, de lo que ocurriría cuando Cristo fuera a la cruz y de lo que ocurriría cuando Cristo venga por segunda vez, que nosotros vamos a estar juntamente con Él en las moradas eternas. Todo eso es Juan 14, del 1 al 6. Eso es Juan 14, del 1 al 6. Pero en Juan 14 la palabra también nos muestra que el hombre, que aún los discípulos que estaban en el Señor no creían en el Señor. No entendían, este Tomás no entendía, este Felipe no entendía cuál es la relación exactamente entre Jesús y el Padre. Era así como que Dios, la gente no tenía la revelación de la Trinidad. Los judíos no tenían la revelación de la Trinidad. Por eso es que nosotros somos tan privilegiados hoy. Ellos no tenían esa revelación, porque ellos decían, bueno, Dios prometió el Mesías, pero al no recibir al Mesías tampoco podían recibir al Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo, les voy a leer desde el 11, les dice a los discípulos y nos los dice a nosotros, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, el Padre y Cristo está diciendo que Él y el Padre son una sola, porque es un Dios trino. Ahí está hablando solamente de él y del Padre. Pero no me creen, ¿verdad? Bueno, bastantes obras que han visto ustedes que yo he hecho. Y les voy a decir algo más. De cierto os digo, el que en mí cree, o sea, todos nosotros, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Pero no podemos tomar el versículo 14 per se aislado así, aisladito por allá. No, no lo podemos tomar aislado. Tenemos que tomar desde el uno, desde el uno. ¿Para qué vino Cristo? ¿Quién es Cristo? Es uno con el Padre. Es el camino, es la verdad y la vida. Yo ahora estoy en el camino. ¿Qué busco yo? Lo que es del Dios Trino, lo que es del reino de Dios. Eso es lo que yo busco. Busco que el reino de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? Todo lo demás, todas las añadiduras. Por eso ya nosotros no oramos por las añadiduras. Ay, Señor, que venga. Ay, Señor, que se vaya. Ay, Señor, que tráeme. Ay, Señor, que... Eso son añadiduras. Eso son añadiduras. Ah, pero es que tengo una necesidad material. ¿Le podemos decir al Señor? Sí, el Señor lo sabe, pero se lo podemos decir. Mire lo que dice en Juan, estamos en Juan 15:7. ¿En qué contexto está Juan 15? En la comparación. El Padre es el sembrador. Yo, dice Jesús, soy la mata de uvas, la planta, y ustedes son el racimo. De eso está hablando. De esa relación entre Jesús y el Padre, esa dependencia y la dependencia ahora de nosotros de Jesús como el único camino al Padre. Dice así, si permanecéis en mí, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿conforme a qué pedimos? Conforme a la palabra, para que se cumpla la palabra, para que se cumplan las promesas de la palabra en nosotros. Y dice el versículo 16, dándole continuidad, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Cuando no hay amor, cuando hay conflicto, cuando no me entiendo con el hermano, cuando la pastora metió la pata, oren por mí, no peleen conmigo, no peleen conmigo porque nunca, nunca crean, yo voy a hacer algo para hacerle daño a ustedes de manera intencional. Esto es como una maestra, las maestras de la época de nosotros, ¿no? Decían, hoy yo creo que es muchísimo más, hoy yo creo que las maestras son más dignas de alabanza y de admiración. No dice, como son los muchachos de groseros. A mí para tener uno o dos me ha costado. Y una mujer estudia para tener 30 bichitos de esos en un salón. Y va a estudiar para tener 30 niños en un salón para amargarles la existencia. ¿Verdad que eso no cuadra? Eso no cuadra. Eso no cuadra. Entonces, por eso es que el Señor dice en este versículo 16 que Él nos eligió a todos. ¿Por qué a todos? Porque todos los que estamos aquí congregados, estamos congregados en el nombre de Jesucristo. Quiere decir que Janet fue escogida, que Soar fue elegida por el Señor, que el hermano Alberto fue elegida por el Señor, que Tania fue elegida por el Señor, que nosotros cada uno fuimos elegidos por el Señor. Así, sí. ¿Y para qué? Con un objetivo, un propósito. Dice, para que ustedes vayan, seleccionar, lleven fruto. ¿Qué es llevar fruto? Llevar el evangelio y llevarlo de manera constante para que esa persona también se levante con el evangelio. Y por eso es que oramos los unos por los otros. Oramos. Pero además, ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos procedan a arrepentimiento, que todos se salven, pero más allá que todos disfruten de Cristo. Todos, que todos disfrutemos de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos disfrutando de Cristo y se está cumpliendo la visión de Dios, se está cumpliendo el sueño de Dios, se está cumpliendo el deseo de Dios, que no es otra cosa que el amor. Porque a veces cuando decimos se está cumpliendo el deseo de Dios,
Claro que si no se cumple el deseo de él, ¿quién lo aguanta? ¿Quién lo aguanta? No, ¿quién aguanta a este muchacho si yo le dije que le iba a dar un caramelo y no se lo doy? No, se forma el param pam pam. Pero Dios no es así. Dios es amor. O sea, Dios muestra su amor para con nosotros, lo ha mostrado de tal manera que nosotros, habiéndole dado la espalda a Dios, habiendo aborrecido a Dios, Dios nos mandó a buscar con el verbo que se hiciera hombre, y para que nos buscara tuvo que pagar a precio de sangre, morir por nosotros. Por eso es que nadie puede comprender este amor. Pero ¿sabe lo que más a mí me hace reflexionar, y a nosotros también nos tiene que hacer reflexionar, y es importante que oremos? Es por las personas que, teniendo estas verdades, no las valoran. Escuchaba decir al pastor Riu que los masones se reúnen todos los días, hacer sus reuniones, sus cosas que ellos hacen, se reúnen todos los días. Y ellos no, no, que yo no voy porque no sé qué, ay, otra vez para allá, para esa reunión de la masonería. Ay, no, mijita, esa masonería me tiene cansada. No, todos los días están ahí buscando el poder, el poder, el poder. ¿Cuál poder? El poder de Satanás. Y nosotros, que tenemos el poder del Dios creador, somos engañados por el enemigo. Ay, no vaya, no, ese no importa. Ay, no, no haga. Ay, no, mañana. Ay. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar que nosotros menguemos, que nosotros nos cansemos, que nosotros nos debilitemos. Por eso no podemos de quitar la mirada de lo que es la batalla espiritual. Y no podemos desestimar las maquinaciones del enemigo. Dice el capítulo 16, versículo 23, en aquel día, cuando ya yo vaya a la cruz, cuando yo resucite, no me van a preguntar nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y esta palabra del versículo 24 se contrapone a cuando dice la palabra: ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites, piden para su carne, piden para ustedes mismos. Y ahí está la contraposición. En aquel día, dice el Señor Jesucristo, ya ese día vino, ya ese día fue. El Cristo resucitó, venció la muerte, el pecado, a Satanás, y cambió nuestro destino. Abrió las puertas del cielo para nosotros. ¿Qué me van a preguntar ahora? Me van a preguntar para dónde yo voy, que no saben para dónde voy, y mucho menos que no saben cuál es el camino. ¿Qué me vas a preguntar, Felipe? Que te muestre al Padre porque no lo has visto. Y nosotros hemos tenido varias prédicas donde hablamos de las preguntas que son inútiles en el Evangelio. Inútiles. ¿Pero por qué esas preguntas? Porque no conocemos la palabra, y por eso es tan importante conocer la palabra. Es muy importante conocer la palabra. Entonces, ahora nosotros estamos en este tiempo donde todo el entendimiento, la sabiduría y la comprensión espiritual nos las da el Señor, para que aún nosotros entendamos por qué debemos orar y qué es la oración y qué ocurre cuando oramos. ¿Por qué hablamos de que es una ciencia espiritual? Porque es un ejercicio espiritual, pero además la ciencia comprueba una hipótesis para darla por cierto. Entonces nosotros, es importante. Y no es que probemos al Señor, pero miren lo que dice el Señor en Malaquías 3:10. Traigan los diezmos al alfolí. Ustedes me están robando en los diezmos y en las ofrendas. Y ustedes creen que me están robando a mí, pero ustedes saben lo que están haciendo ustedes. Están dándole permiso a Satanás para que los devore, para que los meta, para que traiga los espíritus de ruina, de destrucción, para que traiga el saltón, el revoltón, el que le va a comer la cosecha. Porque cuando ustedes diezman y ofrendan, dice el Señor, pruébenme en esto. Pruébenme, diezmen y ofrendan y pruébenme. Si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré esa economía sobre ustedes hasta que sobreabunde. Pero ¿sabes
¿Por qué va a venir esa? Sin embargo, aunque venga, va a venir la economía, el devorador va a querer venir, pero yo lo voy a reprender por ustedes. Está hablando de lo que ocurre espiritualmente cuando nosotros accionamos conforme a la palabra. Ahora, cuando nosotros oramos centrados en la palabra, cuando nosotros permanecemos en la palabra y oramos en la palabra, entonces como nosotros somos seres espirituales, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo que nos habita intercede por nosotros. Dice que a veces no sabemos ni cómo orar y el Espíritu es el que guía nuestra oración. Es el Espíritu el que guía nuestra oración. Y la palabra dice en Hechos 1:14 que después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, los discípulos que estuvieron con él y que él les dijo, ¿saben qué? Ahora se va a establecer el reino de Dios en ustedes. Y ustedes son los testigos de que el reino de Dios está aquí en la tierra. Y sí, el reino de Dios sí desciende y se establece sobre quienes tienen el Espíritu de Dios. Y vencerán todo. Dice, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Estas señales le van a seguir a ustedes los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sanarán a los enfermos. Esas son las señales que nos siguen a nosotros. Y estos discípulos los discípulos entendiendo eso se fueron ¿a qué? A orar. Y orando fue que vino la manifestación pública del Espíritu Santo. Y el bautismo, de que la gente tanto habla del bautismo del Espíritu Santo, no es algo que tiene que ser como cuando ocurrió en Hechos 2. ¿Por qué ocurrió en Hechos 2 así? Porque tuvo que venir la manifestación pública. Y fue tan pública y tan poderosa que los galileos, que solamente hablaban su idioma, Galileo, hablaron en otras lenguas, hablaron en otros idiomas. ¿Para qué? Para predicarle a esa persona de esas 14 naciones que estaban allí. Habían de 15 naciones, claro. La nación número 15 era Israel. Ellos estaban allí. Y por eso es que decimos que el Señor le decía, hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos solamente hablaban su idioma. Pero cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando oramos? El Espíritu Santo está con nosotros. Nos vamos llenando de la palabra y los ángeles se movilizan. Los ángeles están allí con nosotros, no los vemos, pero están con nosotros. Porque la palabra que nosotros pronunciamos en oración, las peticiones que nosotros hacemos en oración conforme a la palabra, los ángeles las llevan delante del Señor. Y por eso nosotros tenemos que reconocer la oscuridad que está en nosotros. Y lo que más ataca al creyente es la incredulidad. Miren, si yo me rasco la cabeza, sigo, será. No, pero ¿cómo? No pensando en el Señor, no dicen, el Señor no va a cumplir esto, no. Sino que yo pienso, no, pero es que ¿cómo va a ser? No, pero que no puedo eso. Ay, no, no sé. No, yo mejor como que voy a orar porque estos 30 segundos que yo cavilé fueron 30 segundos de incredulidad. 30 segundos donde Satanás tomó control. Y una de las oraciones que nosotros tenemos que hacer siempre es quebrantar la incredulidad. Señor, muéstrame cuando yo sea tentada por la incredulidad. ¿Cómo hago yo para vencer la incredulidad? Aquí lo dice la palabra. Guardando mi corazón y mi mente. ¿En qué? En la palabra y en la oración. Por nada estén afanosos. ¿Qué me hace caer en incredulidad? El afán. Por nada estén afanosos. Todo lo que sea, llévelo delante del Señor en acción de gracias. Y disfruten la paz que viene. ¿Cuál paz? ¿Quién va a tener paz así? No, hombre. Lloré, pero que nada. Salgo del cuarto y ya está aquí. Pues nada más cuando le veo la cara ya me amargo. ¿Es la cara de él o es lo que está dentro de tu corazón? Guarda tu corazón, guarda tu mente. No te rindas nunca. No desistas de orar. Lo acabamos de leer ahorita en Lucas. No desistas de orar. ¿Por qué? Porque el que trae la incredulidad es Satanás.
La palabra dice en Mateo 12, 28 al 29, es una de mis porciones de la palabra favoritas. Siempre la recuerdo. Pero si yo, dice el Señor Jesucristo, pero ahora yo también lo puedo decir, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios se establece en mí. ¿Cuál es demonio? El de la tristeza, el de la duda, el de la rabia, el del rencor, el del yo no puedo, el del ese espíritu de imposibilidad, es que mi mamá, es que mi papá, el de la envidia, es que él siempre le va bien, claro, porque como a ella la prefieren, no, porque claro, como él es el hijito, y yo lo echo fuera, el reino de Dios desciende sobre mí, porque el que está impidiendo, el que está trayendo todos esos pensamientos, es Satanás que lo grabó en mí desde hace tiempo, con heridas y con muchas cosas. Busquen esa palabra y hagan esa palabra suya, porque si nosotros oramos, las respuestas vienen. ¿Quién impide la respuesta? Les acabo de decir, resistir al diablo, resístanlo y él huirá de ustedes. No le tengan temor a Satanás. Satanás le tiene, el único que le tiene, al que le tiene temor es al nombre de Jesucristo. Y toda potestad le fue dada al Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra y él no las dio a nosotros. Entonces, si alguien tiene que huir aquí y retroceder, es Satanás. ¿Y cómo se hace eso? A través de la oración. No hay otra forma. No hay otra forma. Pero ¿cómo debo orar? No sé cómo oro. Ay, 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 no sé cómo oro. No sé cómo oro. ¿Cómo oro? Con temas específicos. Y cuando hablamos de temas específicos, hablamos de los títulos de oración. ¿De dónde saco yo los títulos de oración? De la palabra que recibo el domingo, de la palabra que recibo los viernes en el discipulado, de la palabra que recibo en el discipulado personalizado. De allí saco yo mis títulos de oración centrados en la palabra. Leímos Lucas 18 del 1 al 8. Entonces dice, ¿qué dice aquí? Ah, Señor, dice que la viuda, esta señora que le pedía obsequio. Señor, lléname del poder de tu Santo Espíritu, que yo en todo tiempo pueda conectar todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que siento, todo lo que me da rabia, todo lo pueda conectar contigo. Vamos a leer Mateo 7, del 7 al 8. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, mi cariño? Un pajarito. No importa, quédate aquí conmigo. Caca, caca, soy pajarito. Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero yo sé, yo tengo que saber qué voy a pedir. Por eso digo, Señor, yo te pido que me enseñe a buscar tu reino y tu justicia. Solamente a buscar tu palabra, a que la oración sea mi estilo de vida. Pero ¿cómo más oro? En agradecimiento, hermanos. Por eso Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3 es el comienzo de todo para el agradecimiento. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que en el principio creaste tú los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra están aquí todavía. Está el cielo aquí, está la tierra. Tú creaste todo. Y la tierra estaba desordenada y vacía porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Señor, y así estaba mi vida cuando tú viniste a mí. Gracias, porque tu Santo Espíritu ahora se mueve en mí. Gracias, Cristo, porque tú que eres la luz desde el principio, eres el que me ilumina, me das sabiduría, me das entendimiento, me das el poder de tu Santo Espíritu. Y hablamos de los 5 poderes. El poder espiritual, la sabiduría dentro de ti, Cristo. El poder para cuidar mi salud, poder espiritual, poder de la sabiduría, poder de la sanidad física, el poder de la economía de la luz. Tú sabes cómo yo me preocupo por la economía.
Señor, pero en tu poderoso nombre quebranto el espíritu de ruina, quebranto la preocupación por la economía. Yo quiero buscar primero tu reino porque la economía no es sino la añadidura. Y este anhelo que está en mí, Señor, de tener un empleo, es porque yo quiero diezmar y ofrendar. No para que la pastora viva bien, que yo vivo muy bien porque vivo en Cristo. No para que la pastora viva bien, no es por eso que yo les hablo de esto. Es porque todos nosotros somos partícipes del establecimiento del reino de Dios, de levantar los templos que Dios desea, la iglesia que Dios desea, los centros donde vengan los niños a jugar, los remanentes, que vengan los jóvenes a aprender, a estudiar, a sentirse como en casa, que la iglesia, que es la casa de Dios, aunque la casa de Dios somos nosotros, porque Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, el lugar donde se reúnen los hijos de Dios, sea la casa de Dios, sea nuestro anhelo, que se levanten muchos lugares donde muchas personas vengan a recibir la palabra y a ser libres de Satanás. Entonces estamos hablando del poder de la economía de la luz. Oren, Señor, derrama sobre mí el poder de la economía de la luz que quebranta la economía de la oscuridad. Y levántame como ese testigo que yo cuando vea a la gente, Señor, no me paraliza. Ay, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le hablo de Cristo? Señor, que en mí sea natural hablar de ti. Que yo no crea que lo hago yo porque eres tú que lo haces a través de mí. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a leer la palabra y de allí surge la oración. De allí surge la oración, de allí surge la oración en agradecimiento, en petición. Y dice que lo hagamos en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de oración. Hay la oración marcada, que es la oración que yo hago la primera hora de la mañana. Ah, no, pues yo oro donde me agarre el tiempo. No, o sea, en la mañana yo tomo mi tiempo para orar. A mediodía, pues puedo estar en el mercado, puedo estar en el trabajo, puedo estar en el metro, puedo estar en el tren, puedo estar en el carro y suena la alarma a la 1 de la tarde. La alarma me hace volver en mí. Señor, gracias por esta mañana que me has dado. Mira por dónde ando. ¿Te acuerdas lo que te dije que iba a hacer esta mañana? Bueno, ya tú sabes que eso no salió, no sé qué, Y oro y Señor, y dame la fuerza porque esta tarde voy para una reunión y me quisiera llevar un bate 40 con un clavo en la punta, pales por la cabeza. Ay, Señor, pero lléname de tu paz. Porque Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Lléname, Señor, lléname de ti. Entonces, sí, lo hacemos en un lugar determinado. Lo hacemos en un lugar determinado, como ocurrió en Hechos 1 del 12 al 14. Los discípulos se reunieron en el aposento alto. Nosotros nos reunimos aquí en esta plataforma a orar. Nosotros nos reunimos todas las mañanas a orar como congregación, pero hay un aposento alto que es el aposento alto personal. Y la oración como ciencia espiritual está probada y comprobada. ¿Y cuál es esa comprobación? Que si yo fracaso en la oración, voy a fracasar en mi vida espiritual. Pero si yo tengo una vida de oración rica, yo voy a tener la fuerza espiritual y el poder que vence toda la obra de Satanás. Amén. Perdón, hermanos. Con esto terminamos la lección número 9. La oración es una ciencia espiritual, es una verdad absoluta en nosotros y vamos a compartir entonces el foro. Voy a invitar a mi hermana Inés a compartir su foro con nosotros.